¿Interceptaron a Abelardo de la Espriella en plena entrevista con la FM? Piden explicaciones. En las últimas horas ha circulado en redes sociales un fragmento de la entrevista concedida a la FM por el candidato presidencial del partido Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en el que se observa una interrupción en la llamada mientras respondía a una pregunta de la mesa de trabajo. Durante el registro, la comunicación se corta. Se produce un silencio de varios segundos y posteriormente se escucha una voz con balbuceos ininteligibles, antes de que la llamada finalice de manera momentánea. El episodio ha generado reacciones debido a que días antes, el candidato había denunciado una supuesta persecución en su contra durante los primeros meses de su campaña, al tiempo que lanzó críticas contra el presidente Gustavo Petro y sectores políticos afines. Lea también, me quieren matar. Abelardo de la Espriella denuncia supuesto plan para asesinarlo tras señalamiento del presidente por interceptaciones. En un mensaje dirigido a la opinión pública, el aspirante aseguró que ha sido víctima de interceptaciones ilegales, campañas de desprestigio y montajes judiciales. Según afirmó, estas acciones responderían a un presunto temor de sus adversarios frente a su crecimiento político. Petro, tú eres el jefe de la mafia, eres un bandido que no me asusta. Yo llegué tarde a la repartición del miedo y te voy a hacer pagar por todos tus crímenes, así sea lo último que yo haga en esta vida. Sé además que junto a tus socios del narcoterrorismo y la delincuencia organizada tratarás de asesinarme, declaró de la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de X. Polémica por presunta interrupción en entrevista radial. El hecho se presentó en una entrevista con la FM, en la que Abelardo de la Espriella abordaba temas relacionados con la bancada del Movimiento de Salvación Nacional, partido que respalda su aspiración. Durante la conversación, fue consultado por presuntas incongruencias en su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Teniendo en cuenta que Enrique Gómez Hurtado, cabeza de lista al Senado por esa colectividad, había señalado en ocasiones anteriores que no apoyaba al exmandatario y que su bancada no tenía vínculos con él. En medio del diálogo, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir un fragmento en el que aparentemente la comunicación presenta cortes abruptos o interrupciones inesperadas, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible interferencia externa. Aunque el material difundido ha sido ampliamente comentado, es importante señalar que hasta el momento no existe confirmación oficial de que se haya tratado de una interceptación o intervención irregular de la señal. El contexto técnico del audio no ha sido esclarecido por fuentes institucionales o por la propia emisora. Por su parte, el equipo del precandidato no se ha manifestado frente a lo sucedido. Lea también de la Espriella responde a Petro y lo reta a probar acusaciones por pasaportes. Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Contexto de denuncias de persecución e interceptaciones. Lo anterior ha incrementado el interés mediático, especialmente en un momento en el que la coyuntura política nacional se encuentra marcada por el inicio de movimientos preelectorales. En plena entrevista con la FM, el candidato amplió sus señalamientos, expuso su postura frente al actual panorama político y profundizó sobre sus posturas económicas y sociales de cara a las elecciones presidenciales 2026. El candidato explicó que según su versión ha sido objeto de campañas en su contra. Llevan meses difamándome, dijo, al señalar que estas acciones incluirían publicaciones y señalamientos sin sustento. Además mencionó que se han planteado vínculos con casos que, según afirmó, no le corresponden. En ese contexto, indicó que adelantará acciones legales. Estoy presentando las denuncias, afirmó, al referirse a gestiones ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. También señaló que enviará comunicaciones a la Unión Europea y a autoridades internacionales para exponer su caso. El aspirante aseguró que las situaciones descritas tendrían consecuencias sobre su seguridad. Lo que viene es un atentado contra mi vida, afirmó,
al advertir sobre posibles riesgos y rescató el atentado que se llevó la vida del entonces candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, y afirmó que su situación es mucho más grave, debido a que es candidato presidencial en los tarjetones oficiales. En esa línea, reiteró que su caso debe ser observado por instancias externas.